Imagina esto. Es 20 de enero. Hace un frío que muerde. Y en una calle estrecha de un pueblito español aparece una figura con cuernos, máscara de demonio y un tambor colgado al pecho. Da 2 pasos y el aire se llena de un silbido húmedo. ¡Paf! Una cosa marrón amarillenta le explota en el casco y deja un chorretón espeso que se desliza como baba por la visera. No es pintura, no es barro, es nabo. Y no es uno, son decenas, luego cientos. La multitud grita como si fuera un gol, mientras el diablo sigue avanzando, a propósito, hacia el bombardeo. Sí. Has encontrado exactamente lo que venías a buscar. Uno de los festejos más absurdos del planeta. Y si ahora mismo estás entre «esto es increíble» y «qué asco, por favor», perfecto, porque lo que viene es aún peor. La parte en la que descubres que aquí el castigado no es una víctima. Es un voluntario, y que para ganar el derecho de recibir nabos en la cara, hay gente que compite, hay gente que paga, hay gente que sueña con ello. Bienvenido a Jarramplas, en Piornal, Extremadura. El día en que un pueblo decide, con total seriedad y alegría, que lo normal es perseguir a un demonio a base de verduras duras lanzadas como proyectiles. Y lo más inquietante no es que lo hagan, sino lo bien organizado que lo tienen. Porque si esto fuera pura locura espontánea, vale. Pero no. Aquí hay método, hay tradición, hay logística, hay estrategia, hay cálculo del dolor. La historia, como casi todas las historias humanas que acaban en algo ridículo, empieza con algo solemne. En Piornal no hablan de Jarramplas como si fuera un simple disfraz. Lo dicen con esa voz de «esto va en serio», como si nombraran una fuerza antigua que despierta una vez al año, porque lo que ves no es solo un tío con máscara. Es un personaje que arrastra siglos de relato, de fe, de culpa y de ganas de tirar cosas. La versión popular, la que se cuenta sin necesidad de libros ni explicaciones, es simple y deliciosa. Jarramplas era un ladrón, un bandido, alguien que hizo daño. Y el pueblo lo persigue y lo castiga. Fin. Pero esa versión no explica lo esencial. Si esto fuera un castigo de verdad, ¿por qué demonios alguien querría ser Jarramplas? ¿Por qué hay lista de espera? ¿Por qué lo ansían como si fuera un honor? ¿Por qué lo preparan con meses de antelación como quien se entrena para una guerra? Ahí aparece la primera grieta en la realidad. La primera pista de que aquí no hay víctima, sino algo muchísimo más extraño. Un ritual donde el golpe es premio. Porque detrás de la máscara casi siempre hay un vecino, un hombre del pueblo. Alguien que ayer estaba comprando pan o discutiendo por tonterías en el bar. Y aún así, ese mismo hombre se mete en una armadura pesada, se encierra la cabeza en un casco y sale a la calle a recibir impactos, como si el dolor fuera una moneda que se paga para comprar algo que no se compra con dinero. Y aquí viene el detalle que hace que esto se vuelva todavía más idiota, y por eso mismo, fascinante. El traje no es un simple traje. No es me visto de demonio y ya. No. El cuerpo de Jarramplas parece un experimento de ingeniería artesanal hecho por alguien que se preguntó, ¿cómo evitar que me partan el cráneo si me van a bombardear con verduras? Y la respuesta fue, capas y más capas. Cuero, fibras, acolchado, piezas duras. Una coraza que convierte al cuerpo en una especie de tanque humano, porque el nabo no es una esponja. El nabo es duro, compacto, traicionero, te llega girando, te golpea con esquina, rebota, te vuelve a dar, y aún con armadura, duele. Duele de verdad. La máscara, además, te cambia la respiración. Dentro hace calor, se empaña, se humedece, el sudor te cae por la frente, se te mete en la boca, y tú intentas ver por un agujero pequeño, mientras afuera alguien, con el brazo, bien entrenado, te apunta como si fueras un blanco de feria. ¿Y el sonido? El sonido es lo que te mete la escena debajo de la piel. El tac, tac, tac del tambor. Y mezclado, el golpe sordo del nabo contra la protección. Un ritmo grotesco. Música de guerra, pero con verdura. Y esto no pasa en un descampado. No es un evento separado.
Es en calles, en plazas, entre casas, en un pueblo que ese día deja de ser pueblo y se convierte en una especie de arena, donde los espectadores no están lejos, están a 1 metro, donde las manos que lanzan no son anónimas, tienen caras conocidas, donde a veces el que te tira un nabo puede ser tu primo, tu vecino, el de la carnicería. ¿Te imaginas mirar a tu amigo a los ojos mientras te lanza un proyectil a la cabeza con todas sus fuerzas y luego celebrarlo juntos? Eso es Jarramplas, una fiesta que solo pudieron inventar idiotas, pero idiotas con un talento especial para convertir el absurdo en religión local. La segunda grieta llega cuando entiendes que la gente no tira cualquier cosa. No tiran tomates blanditos ni fruta madura que explota fácil. Tirarían eso si su objetivo fuera hacer un show bonito, pero aquí el objetivo es otro. Impacto. El nabo es perfecto porque no se deshace al instante, porque pesa, porque duele, porque aguanta la mano sudada y el lanzamiento torpe, y cuando se rompe, no hace confeti, hace pulpa. Un puré fibroso que se pega, que mancha, que huele a tierra y a vegetal crudo, una especie de perfume de castigo. Y el pueblo lo sabe, lo planea, lo acumula. Antes del día grande, Piornal no se prepara con banderines y serpentinas como haría gente normal. Aquí se prepara como si fuera a llegar un apocalipsis agrícola. Se juntan montones y montones de nabos, como munición, y ese detalle, cuando lo piensas 2 segundos, da escalofrío. En otras fiestas, la gente compra cerveza. Aquí la gente asegura existencias de proyectiles. Te estás riendo, pero imagina la escena. Alguien abre un almacén y lo que hay no son cajas de regalos. Son montañas de verduras duras esperando su turno para volar hacia un ser con cuernos. Es como si un pueblo entero hubiera decidido jugar a guerra con el supermercado, y lo más aterrador es que funciona, porque cuando llega el 20 de enero no hay improvisación. Hay un reloj interno. El día tiene una respiración propia, y la tensión empieza desde temprano, cuando el pueblo todavía parece normal, pero en realidad no lo es. Hay una electricidad rara, esa sensación de que algo se acerca. En un rincón, niños miran con una emoción que no sabes si llamar alegría o morbo. En otro, adultos hablan con una seriedad ridícula. Este año va a doler. Este año hay más gente. Este año Jarramplas aguanta, como si estuvieran discutiendo un combate. Y mientras, en una casa, en un cuarto, ocurre lo más inquietante. Alguien se está vistiendo para convertirse en el objetivo. Ponle cara. No lo imagines como un demonio abstracto. Imagina a un hombre normal, con nervios, con manos temblorosas, con esa respiración contenida de quien sabe que, en unas horas, su cuerpo será golpeado una y otra vez. Y aún así, sigue. Se pone la protección, ajusta tiras, aprieta hebillas, se mira en un espejo y ya no se reconoce, porque la máscara no solo tapa la cara, tapa la identidad, te quita la humanidad y te deja un personaje, te convierte en algo que el pueblo puede perseguir sin culpa. Y aquí viene el primer twist moral. No es odio lo que se lanza, es pertenencia. Suena raro, ya lo sé, pero fíjate, si el personaje fuera solo un villano, sería fácil, sería un malvado, y punto. Pero Jarramplas, por extraño que parezca, también es orgullo, porque el que se pone el traje no está siendo expulsado del pueblo, está siendo abrazado por él, a golpes de nabo, como una ceremonia brutal de aceptación. En otras culturas te dan una medalla, aquí te dan un nabo en la frente, y, como todo ritual que la gente defiende con el pecho inflado, tiene su parte religiosa, su parte de historia y su parte de no preguntes demasiado. Se mezcla con la devoción local, con el calendario, con la excusa perfecta. Es tradición. La palabra tradición es una alfombra mágica. Debajo cabe cualquier locura. Y en Piornal la usan como escudo, porque cuando alguien pregunta, ¿pero por qué hacen esto?, la respuesta no necesita lógica. Necesita emoción, necesita pertenencia. Y eso lo tienen de sobra. A medida que el día avanza, las calles se llenan. Hay gente que no es del pueblo, que viene como quien va a ver un fenómeno raro. Y hay vecinos que los miran como diciendo,
Tú vienes a mirar. Pero nosotros lo vivimos. El ambiente se espesa. Se oyen risas, gritos, pasos rápidos. Los nabos empiezan a aparecer en manos por todas partes, como si crecieran del suelo. Y hay una cosa curiosa. La gente no los sostiene como comida. Los sostiene como arma. El gesto cambia. Los dedos aprietan distinto. La postura del cuerpo se prepara. El brazo calcula. Algunos los prueban en la mano, como quien pesa una piedra antes de lanzarla. Otros se los pasan entre amigos, eligiendo el bueno, el más duro, el más pesado, el que tiene la forma perfecta para no perder velocidad. Si te parece exagerado, recuérdalo. Esto es un pueblo entero preparándose para bombardear a un vecino disfrazado de demonio. Lo exagerado se quedó atrás hace rato, y entonces llega ese momento que lo cambia todo. El silencio previo. No es un silencio total. Hay murmullo, hay movimiento, hay respiraciones. Pero hay un cambio, como si el aire dijera, ¿ahora? Como si el pueblo apretara el puño invisible de la expectativa. En una esquina, la figura aparece cuernos, máscara, colores intensos. La armadura se ve pesada, compacta, casi antinatural, un monstruo hecho de capas, y el tambor. El corazón de este disparate, porque Jarramplas no solo recibe golpes, camina tocando, avanza marcando su propia marcha, como si el ritmo le ayudara a no desmoronarse, como si cada golpe de tambor fuera una promesa. Sigo aquí. El personaje da un paso, luego otro. El tambor suena, y la multitud, que hace un segundo era un grupo de personas, se convierte en una criatura colectiva, una sola cosa, una ola. Y ahí, justo ahí, cuando todavía no ha caído el primer impacto, es cuando entiendes la verdadera locura. Todos están felices. No hay esa cara de pobrecito, hay cara de por fin, como si el día hubiera estado incompleto hasta este instante, como si la vida hubiera estado esperando el momento de lanzar la primera verdura. Jarramplas avanza hacia el centro, y la distancia entre él y los primeros lanzadores es mínima. Dentro del casco, el hombre respira fuerte. Afuera, manos se elevan. Hay un chico con un nabo grande como un puño. Lo gira un poco, buscando agarre. Suelta una risa corta, nerviosa. A su lado, una mujer lo mira con una sonrisa que no sabe si llamar ternura o crueldad. Más atrás, alguien ya tiene el brazo en posición, como un pitcher a punto de lanzar. Jarramplas levanta ligeramente el tambor, golpea una vez. Y en esa fracción de segundo, antes del caos, la escena parece congelada, como si el pueblo se quedara sin aire, como si el mundo dijera, ¿de verdad vais a hacer esto? Y entonces, el primer nabo sale volando. No viene lento, viene con intención. Cruza el aire como un proyectil torpe pero decidido, y va directo a la cara del diablo. El primer nabo sale volando, y durante un instante ridículo, parece que el mundo entero está observando su trayectoria como si fuera una bala en cámara lenta. Pero no hay poesía aquí. Hay verdura compacta con ánimo de hacer daño. ¡Paf! Impacta en la máscara con un golpe seco, como si alguien hubiera estrellado una piedra contra una olla metálica. El diablo apenas se tambalea. Y eso, lejos de calmar a la gente, los enciende. Porque el primer golpe no es el final, es el pistoletazo de salida, un permiso colectivo. De pronto el aire se llena de silbidos cortos. No son pájaros, no son cohetes, son nabos viajando a toda velocidad, unos girando sobre sí mismos, otros con esa trayectoria torpe que solo tienen las cosas arrojadas por humanos emocionados. Y cada vez que uno impacta, suena como un tambor extra. ¡Pum! ¡Tac! ¡Paf! El tambor de Jarramplas responde con ritmo, como si el personaje se negara a perder el control de la escena. La música es absurda, un desfile marcial, acompañado por la banda sonora del supermercado en guerra. Y aquí llega la parte desagradable, la que te hace fruncir la nariz, aunque estés viendo el vídeo desde la comodidad de tu sofá. Los nabos no explotan bonito, se astilan, se rayan, sueltan una pulpa fibrosa que se pega en la máscara, cae por el cuello, se escurre por el traje, a veces no se rompen y rebotan, a veces se rompen y dejan una baba vegetal que huele a campo mojado, a tierra cruda,
a algo que no debería estar en tu cara. Imagínate, dentro del casco, el hombre respira. Y el aire que entra ya no es aire limpio, es aire mezclado con sudor, con humedad, con el olor agrio del nabo triturado, y cada vez que intenta mirar, la visera está más sucia, más pegajosa, más opaca, como si el festival estuviera diseñado para que, además de dolor, haya ceguera progresiva, una metáfora perfecta, la verdad. Para participar en esta tradición hay que ir quedándose sin vista. Y aún así, seguir. La multitud grita. No grita, ¡para! Ni ¡basta! Grita como quien está alimentando un incendio. ¡Otra! ¡Dale! Ahí. No lo dicen con crueldad individual. Lo dicen con ese entusiasmo colectivo que da miedo porque es contagioso. En grupo, la gente se vuelve una sola criatura. Menos inteligente, más impulsiva, más feliz de hacer lo que no haría sola. Jarramplas avanza. Y no avanza como un mártir. Avanza como un desafío. Se mete en las calles estrechas, se acerca, se gira, provoca el ángulo para que le tiren desde los lados. A veces levanta un brazo, a veces marca el ritmo con el tambor como si estuviera domando el caos. Y lo que podría ser una escena de pobrecito, se transforma en una escena de ¿pero este tipo está disfrutando? Porque sí, por dentro puede estar sufriendo, claro. Pero su lenguaje corporal dice otra cosa. Dice, seguid. Dice, hoy soy esto. Dice, os aguanto. Y entonces te das cuenta de algo inquietante. Esto no es un linchamiento, es un pacto. Los que lanzan no son verdugos, son parte del guión, y Jarramplas no es una víctima. Es el centro magnético del pueblo. Todos giran a su alrededor. Todos apuntan hacia él. Todos descargan la energía de un año entero en un solo cuerpo blindado. Lo más idiota, y al mismo tiempo lo más humano, es que, en cuanto un lanzador se queda sin nabo, lo busca con desesperación como si se quedara sin munición en mitad de una batalla. Hay gente agachándose, recogiendo, eligiendo, pasando piezas de artillería de mano en mano. Alguien levanta un nabo especialmente grande y se lo enseña a su amigo con orgullo, como si fuera una joya. Y en medio de todo eso, hay una regla silenciosa. Aquí se tira para golpear. No hay vergüenza por apuntar. Al contrario, se celebra la puntería. Si le das en la máscara, la gente se ríe. Si le das en el pecho, la gente aplaude. Si le das en el hombro y rebota, suena un ¡oh! A como en un partido. Es el deporte más estúpido del mundo. Tiro al demonio con verduras. Pero el demonio se acerca. Y cuando se acerca, se vuelve personal. Hay un momento específico en el que el ruido cambia. De lejos, los impactos suenan dispersos, como lluvia. De cerca, cada golpe se vuelve un martillazo. Ves el brazo tensarse. Ves el nabo salir con intención. Ves el impacto sacudir la cabeza del personaje. Ves un trozo de pulpa quedarse pegado a un cuerno. Ves la máscara girar 1 centímetro y volver. Ves el tambor temblar. Y piensas, vale, el traje protege. Sí, protege. Pero no convierte los impactos en caricias. Solo evita lo peor. No hace milagros. El cuerpo humano es un saco de nervios. Y aunque le pongas encima una armadura de fiesta, el cerebro sigue sabiendo lo que está pasando. Lo están golpeando. Repetidas veces. Con objetos duros. Desde todas partes. Dentro del casco, el mundo debe sonar como estar encerrado en un bidón mientras lo apedrean. Y aún así, el hombre sigue tocando. Aquí es donde el festival da su primer giro feo. El juego se vuelve tan frenético que por unos segundos Jarramplas deja de controlar el ritmo, no porque quiera, sino porque ya no puede. La gente se agolpa, los lanzamientos se superponen, los golpes llegan en ráfagas. El tambor intenta imponer orden, pero el orden se ahoga en el entusiasmo. Entonces ocurre algo que en cualquier otra situación sería una alarma moral. Y aquí es una parte aceptada del espectáculo. El personaje retrocede, busca espacio, intenta girar para que el casco reciba mejor, y se topa con una pared humana que no se abre del todo. Porque cuando un pueblo entero entra en modo tradición,
la empatía se vuelve decorativa, y sin embargo, en medio de esa locura, aparece una ternura rarísima, porque de pronto alguien grita, ¡cuidado! Y otros le hacen hueco, porque aunque parezca una horda, no quieren que se muera, quieren que aguante, quieren que siga caminando. El objetivo no es destruirlo, es probarlo, como si el pueblo entero estuviera diciendo, demuestra que eres Jarramplas. Y eso es todavía más perturbador. La agresión tiene límites, pero los límites son los que marca la tradición, no la compasión. Y justo cuando piensas que ya lo has entendido, llega el twist que termina de rematar la lógica. El que está dentro del traje no siempre es cualquiera. En Piornal, ser Jarramplas es un honor extraño. Hay historias de gente que lo pide con años de antelación, de promesas familiares, de me toca, de lo llevo dentro, de es mi turno. Y esa expectativa le añade otra capa a la escena. El sufrimiento no es accidente, es plan, porque el traje no aparece solo. Se prepara, se ajusta, se hereda, se mejora. Hay manos que cosen, hay manos que refuerzan. Hay quien revisa correas con la seriedad de un mecánico preparando un coche para un choque. Y todo para que un vecino pueda salir y convertirse en Diana. Ahora, imagina el nivel de orgullo necesario para decir, quiero ser el que recibe los golpes. Y el nivel de orgullo familiar para decir, mi hijo será Jarramplas. Es como una versión rural y vegetal de un rito de iniciación. Y no es solo el cuerpo lo que se prepara, es la cabeza. Porque antes de salir, ese hombre sabe una cosa. Cuando se ponga la máscara, dejará de ser Juan o Pedro o como se llame. Pasará a ser la cosa, el diablo, el ladrón, el monstruo. La excusa perfecta para que la gente lance. Y ahí está el truco psicológico. Al borrar la identidad, el pueblo puede descargar sin sentirse culpable. Y al borrar la identidad, el hombre puede aguantar sin sentirse humillado. Porque no le lanzan a él, le lanzan a Jarramplas. Es una solución elegantísima y profundamente idiota. Mientras el bombardeo continúa, la escena se mueve por las calles como si fuera una persecución teatral. Jarramplas entra en una calle estrecha y todo se vuelve eco. Los impactos retumban entre fachadas. Los gritos se rebotan en las paredes. Los nabos que fallan golpean el suelo y se parten, dejando trozos que la gente pisa y convierte en papilla. El suelo se vuelve resbaladizo de pulpa. Sí, resbaladizo. El festival tiene, además, ese detalle extra de posible caída humillante. Y en un instante concreto, uno de esos que en vídeo dura un segundo, pero en persona debe durar una vida, Jarramplas pisa mal. La bota resbala en un charco de fibra triturada. El cuerpo se inclina, el tambor se va hacia un lado, la máscara apunta al suelo. La multitud suelta un grito que no es de preocupación, sino de emoción, como si olieran sangre, aunque sea sangre metafórica, porque si Jarramplas cae, el mito se rompe, la escena cambia, la fiesta se vuelve más peligrosa, y justo ahí, en ese borde entre ritual y accidente, sucede algo que parece ensayado. 2 o 3 personas se acercan, le dan espacio, lo acompañan sin tocar demasiado, como escoltas improvisados. Jarramplas recupera el equilibrio, levanta el tambor, marca el ritmo, y la multitud vuelve a lanzar, como si nada. Como si lo normal fuera que un hombre con cuernos casi se caiga sobre un suelo hecho de puré de nabo, y el pueblo responda con más ganas de seguir. Si esto te parece absurdo, espera. Lo peor no es el golpe físico, es el golpe mental. Porque con cada impacto, la máscara se ensucia más, y la visión se vuelve más mala. El hombre dentro empieza a ver el mundo como una pesadilla empañada. Formas que se mueven, sombras que levantan brazos, destellos de objetos volando, un paisaje de amenazas borrosas. Y aún así, tiene que caminar sin chocar, sin caer, sin perder el rumbo. Y ahora imagina que eres tú, que estás dentro, que no ves bien, que te están golpeando, que estás sudando, que huele a tierra y a vegetal crudo, que el casco te aprieta, que el ruido es un martillo constante, y que, aún así, la gente te aclama,
A ese punto, no es qué asco, es qué clase de magia social es esta. Porque la fiesta hace una cosa muy rara. Convierte el dolor en espectáculo, pero también en identidad. Y entonces, como si el guión quisiera darte otro codazo en las costillas, aparece un segundo nivel de la historia. No todo es risa, hay devoción. Porque esto ocurre en fechas asociadas a una celebración religiosa local, y el pueblo mezcla lo sagrado con lo grotesco sin pedir perdón. Es como si dijeran, podemos honrar al santo, y de paso tirar nabos al diablo. Una combinación que, sinceramente, parece escrita por alguien que no durmió bien. Ese contraste le da al evento una atmósfera extraña. Por un lado, tienes el ritual serio, el calendario, la solemnidad. Por otro, tienes la guerra vegetal, y el pueblo no ve contradicción. Lo vive como una misma cosa, como si la fe necesitara un monstruo para completarse, como si el orden necesitara un caos controlado para sentirse vivo. Y aquí llega otro twist, más personal. Entre los que lanzan, no todos lanzan por la misma razón. Hay quien lanza por tradición familiar, por pertenencia. Hay quien lanza por diversión, por adrenalina. Hay quien lanza por curiosidad, porque ha venido a mirar y se deja llevar. Y hay quien lanza con una intensidad que se nota en el brazo, como si por fin tuviera permiso para soltar algo acumulado. Es inquietante observarlo. La misma acción, tirar un nabo, puede ser juego, rito, desahogo o pura euforia. Y todo eso se mezcla en una calle estrecha con olor a pulpa, una sopa emocional, vegetal y humana. Jarramplas sigue avanzando, y de pronto hace algo que cambia el tono otra vez. Se detiene, clava los pies, endereza el torso, levanta el tambor y golpea con fuerza. ¡Tom! 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 Es como si dijera, aquí. Como si les ofreciera el blanco, como si retara a la multitud a hacerlo peor, y la multitud responde con una lluvia más densa. Los impactos se encadenan. Algunos golpean el casco, otros el pecho, otros el hombro. La armadura aguanta, pero el cuerpo por dentro recibe vibraciones. Y ahí, por primera vez, el diablo pierde un segundo de compostura. Se encoge, apenas un instante, como un reflejo de dolor que se le escapa. Y la gente lo ve. Y ese microsegundo, en cualquier mundo sensato, sería un vale ya. Aquí es un bien. Porque Jarramplas no está ahí para estar cómodo. Está ahí para ser probado. Está ahí para llevar la tradición sobre el cuerpo. Está ahí para sobrevivir al ridículo y al golpe. Y cuando la escena llega a su punto de máxima intensidad, ocurre el giro que nadie espera la primera vez que oye hablar de esto. De pronto, el diablo no es el que amenaza. El diablo es el que se cansa. No porque quiera rendirse, sino porque el cuerpo humano tiene límites, y la fiesta, por muy idiota que sea, también tiene tiempos. El ritmo del tambor se vuelve más irregular, la marcha se vuelve más pesada. El traje pesa más con cada minuto, no solo por el sudor, sino por la pulpa pegada, por el barro vegetal que se acumula, por la humedad, y aquí aparece una imagen brutalmente cinematográfica. Jarramplas, ese monstruo de colores. Empieza a aparecer una estatua hecha de restos, una criatura cubierta de manchas, de trozos de raíz, de huellas de impacto. Ya no es un disfraz limpio, es un archivo visible de todo lo que ha recibido, una especie de mapa de golpes. Y es entonces cuando, en una esquina, alguien le lanza un nabo especialmente duro que impacta justo en un ángulo malo. El casco vibra, el cuerpo se va hacia atrás, el tambor choca contra la armadura, y el sonido que sale no es solo puff, es un clang que atraviesa la calle. Por un segundo, el griterío se corta, no del todo, pero se nota, como si incluso la fiesta, en su estupidez, reconociera el borde del peligro. Jarramplas respira, ajusta, golpea el tambor, y vuelve, como si estuviera diciendo, todavía no, y tú, mirando esto, no puedes evitar pensar, hay algo heroico aquí. Aunque el heroísmo sea completamente absurdo, es como ver a alguien correr un maratón. Pero el maratón consiste en recibir nabos. Sí,
Pudieron inventarlo solo idiotas, pero idiotas con un talento extrañísimo para convertir el sufrimiento en rito y el ridículo en orgullo. Y lo peor es que todavía falta lo más retorcido, porque el momento más intenso no es cuando le tiran desde lejos, es cuando el pueblo, en su entusiasmo, reduce la distancia a casi nada. Y el diablo queda atrapado en un corredor humano, recibiendo golpes a un ritmo que parece imposible de aguantar. Ahí, justo ahí, es cuando te preguntas, ¿cómo termina esto sin que alguien salga herido de verdad? Y la respuesta no es bonita. La distancia se encoge, y de repente ya no estás viendo a un personaje caminando por un pueblo. Estás viendo a un cuerpo blindado, entrando en una trituradora humana, porque hay un punto del recorrido en el que las calles se estrechan tanto que el espectáculo deja de parecer un desfile y empieza a parecer una emboscada. Las casas quedan pegadas al borde del caos, las paredes devuelven el sonido, y el aire se llena de una mezcla imposible. Gritos, risas, a tambor, y ese golpe sordo que ya ni distingues si viene de un nabo contra el casco o de tu propio corazón imaginario. Empatizando a la fuerza, Jarramplas avanza hacia ese pasillo como quien se mete en el túnel de una feria donde sabes que te van a mojar. Pero aquí no hay agua. Aquí hay raíces compactas lanzadas con rabia festiva. Y cuando el diablo entra, el público no se aparta. Se acerca, se aprieta, se vuelve pared, y entonces pasa lo inevitable. La lluvia se transforma en granizo. Los lanzamientos ya no vienen desde lejos, vienen desde 1 metro, desde 2. El brazo ya no necesita arco, solo necesita intención. Y ahí se entiende por qué ese traje parece una armadura de tanque. Porque aquí, cada impacto llega con la fuerza de un portazo en la cabeza. ¡Paf! 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 La máscara vibra. El tambor se sacude contra el pecho. El cuerpo entero recibe una vibración que no se ve en vídeo, pero que se siente solo de imaginártela. Como si te golpearan por fuera y te retumbaran los huesos por dentro. Y lo más inquietante es que, en ese corredor, la multitud se comporta como un animal con hambre, no hambre de comida, hambre de impacto. Se oyen voces que se pisan unas a otras. Ahí, en la cara. ¡Dale fuerte! Y tú, desde la pantalla, piensas, ¿pero qué os pasa? Pues les pasa lo de siempre, que han encontrado una excusa perfecta para hacer una barbaridad, y llamarla tradición. Aquí aparece una escena que casi nadie imagina cuando oye hablar del festival por primera vez. Jarramplas no está solo, no puede estarlo, y no porque sea especial, sino porque la logística del absurdo exige control de daños. Entre la multitud hay gente que no lanza, gente que observa con ojos de «esto se está calentando demasiado». A veces son amigos, a veces son familiares, a veces son vecinos con experiencia, no llevan uniforme, pero se mueven como si tuvieran un papel asignado. Abren un hueco cuando el pasillo se cierra demasiado. Gritan, para que bajen la intensidad cuando el ritmo se vuelve peligroso. Empujan suavemente para crear un pequeño corredor de aire. No es una seguridad formal, es algo más extraño. Un cuidado brutal. Te golpean, pero no quieren que caigas. Te atacan, pero no quieren que te rompas. Es como si la fiesta tuviera un instinto propio de supervivencia. Quiere el espectáculo, pero quiere que el espectáculo termine vivo. Y aún con esa red, el riesgo se siente real, porque hay un segundo factor que convierte este pasillo en una trampa. El suelo. Ya no es suelo. Es una alfombra de trozos machacados, de pulpa, de pieles rotas, de barro vegetal. Hay zonas donde el pie resbala, donde la bota no encuentra agarre, donde un paso mal calculado te hace bailar de forma ridícula. Justo cuando estás recibiendo golpes a la cabeza, imagínatelo, te tambaleas, apenas, no caes, pero te inclinas lo suficiente como para que los lanzadores vean un hueco. Y el ser humano, cuando ve un hueco en una multitud excitada, no piensa «mejor paro», piensa «oportunidad». ¡Paf! Un nabo impacta en un lateral del casco, la máscara gira un pelo, casi nada. Pero dentro todo es un terremoto, el oído te zumba. La vista, ya de por sí empañada,
se convierte en una sopa de luces, y el instinto te grita que te protejas, que te encierres, que te agaches. Pero aquí no puedes agacharte mucho. Si bajas la cabeza, te vuelves más vulnerable. Si te quedas quieto, te vuelves un poste. Tienes que moverte lo suficiente para no ser un blanco fijo, pero no tanto como para resbalar. Es una danza estúpida y peligrosa, inventada por idiotas, y, aún así, ejecutada con la precisión emocional de un ritual. Y entonces llega el momento en que el tambor hace algo que, si lo piensas, es una genialidad dentro de la locura. Cambia el ritmo. Jarramplas golpea más fuerte, marca compases más cortos. Se vuelve casi agresivo con la música. No para entretener, sino para mandar, como si dijera, yo decido cuándo avanzo, yo decido cuándo paro. Y en ese instante, el personaje deja de parecer víctima y empieza a parecer domador. La multitud responde con más gritos, como si el cambio de ritmo fuera una provocación. Los brazos se alzan, los nabos vuelan, la pulpa se pega, el casco ya no tiene manchas, tiene una capa, una costra vegetal. Y justo cuando la escena parece que va a romperse, cuando tu cerebro dice, esto no puede subir más, aparece un giro que muchos no ven venir. El silencio microsegundo. No es que el pueblo calle, es que, durante una fracción de segundo, ocurre algo que los humanos reconocemos instintivamente. Alguien está en el borde. Puede ser un tropiezo, un golpe raro, un movimiento extraño del diablo. Puede ser que el pasillo se haya cerrado demasiado. Puede ser que el casco haya recibido un impacto en un punto sensible. No importa. Lo que importa es que la multitud, aunque sea una bestia colectiva, también tiene reflejos. Y en ese microsegundo, algunos bajan el brazo, otros se congelan. Se oyen 2 o 3 voces que cambian el tono. Ya no es «dale», es «ojo» o «déjale pasar». Ese microsegundo es oro. Es la prueba de que, debajo del teatro y la idiotez, todavía hay una línea de humanidad que no se rompe del todo, pero dura poco. Porque el festival no vive de la prudencia. Vive de la tensión, y la tensión exige seguir. Como si el pueblo no soportara quedarse con la duda de ¿y si paramos? Porque parar sería reconocer que esto es una barbaridad. Y reconocerlo sería matar la magia. Jarramplas, como si lo supiera, aprovecha ese respiro para avanzar 2 pasos que parecen simples, pero son el equivalente a salir de una ola que te estaba tragando. Y al salir de ese pasillo, el aire cambia. Hay más espacio, más perspectiva, más distancia. La gente vuelve a lanzar, sí, pero desde más lejos, y esa distancia le devuelve algo a la escena. Vuelve a ser ritual. Vuelve a ser espectáculo. Ya no es una emboscada, es una persecución. Y aquí aparece el segundo gran twist. El diablo no solo recibe golpes, también resiste la humillación. Porque hay un tipo de violencia que no es física. Es el ridículo. Ser el centro de las risas. Ser el blanco. Ser el personaje al que todos apuntan. Y sin embargo, el que está dentro no se esconde. Se muestra. Se convierte en símbolo. Eso cambia la lectura por completo. Dejas de verlo como pobre tipo y empiezas a verlo como alguien que, por un día, decide cargar con algo que el pueblo necesita escenificar. Culpa, caos, miedo, broma, fe, todo mezclado. Como si los humanos fuéramos así. No sabemos gestionar las emociones grandes. Entonces, inventamos un demonio y lo apedreamos con verduras. Y en cuanto piensas eso, el festival vuelve a golpearte con algo más raro todavía. La celebración tiene su propia economía emocional, porque a estas alturas el público no está mirando a un hombre, está mirando a un contador invisible. ¿Cuánto aguanta? ¿Cuánto aguanta este año? ¿Cómo camina? ¿Se tambalea? ¿Sigue tocando? Cada gesto de Jarramplas es interpretado como si fuera un partido. Si se inclina, ¡oh! Si se endereza, ¡bien! Si marca un ritmo fuerte, ¡vamos! El dolor se convierte en narrativa, la resistencia se convierte en argumento, y eso hace que todo sea aún más adictivo de ver y aún más repulsivo de pensar.
Ahora imagina el interior del casco de verdad. Vapor, sudor, respiración acelerada, una visión como a través de un cristal sucio, y, aún así, la persona dentro tiene que seguir tocando y moviéndose como si estuviera bien, porque hay una presión silenciosa. No puedes ser jarramplas y parecer frágil. Si pareces frágil, la fiesta te come. Así que el cuerpo hace lo que hace siempre. Se adapta, aguanta, se endurece, se vuelve máquina. Cada impacto se registra, sí, pero el cerebro empieza a clasificarlo. Otro más, otro más, otro más, hasta que llega uno distinto, porque siempre llega uno distinto. Puede ser uno que entra por un ángulo malo, puede ser uno que pega justo donde el acolchado está más fino, puede ser uno que te sacude el cuello, puede ser uno que, sin romperse, te transfiere toda la energía. Da igual, el cuerpo lo nota, y en ese instante, el diablo da un paso extraño, un paso que no está en el guión, y la multitud lo nota. Y aquí aparece algo que casi nadie menciona cuando cuenta el festival. En ciertos momentos, el personaje parece buscar una ruta. No solo camina porque sí, camina como quien conoce puntos de respiro, esquinas estratégicas, lugares donde el público se abre un poco, como si el recorrido fuera un mapa de supervivencia, y entonces entiendes que esto no es locura sin control. Esto es locura domesticada por años de repetición. La gente sabe hasta dónde puede apretar. Jarramplas sabe hasta dónde puede aguantar. Hay una coreografía invisible entre atacante y atacado, una especie de danza pactada que evita el desastre total. ¿Y qué pasa cuando la danza falla? Ahí está el horror. Porque el desastre no necesita muchas condiciones. Solo necesita un resbalón, un empujón, un golpe mal dado. El cuerpo cae, la armadura pesa, el casco limita, el suelo es pulpa, y la multitud está excitada. Es la receta perfecta para que algo se vaya al demonio de verdad. Por eso existen esos protectores informales, esas manos que abren hueco, esas voces que gritan «¡Dejadle!» cuando se aprieta demasiado. No son héroes, pero ese día hacen el trabajo más importante. Mantienen el festival en el lado absurdo y lo alejan del lado trágico. En medio del recorrido, hay un momento en que Jarramplas parece salir de la zona más dura y entrar en un tramo donde la gente lanza menos y mira más. Un tramo donde el personaje puede levantar la cabeza, respirar, marcar el tambor con un ritmo más estable. Es como si el pueblo le permitiera recuperar energía para que la historia pueda continuar. Porque el festival necesita duración. Necesita que el personaje aguante para que el mito se cumpla. Si se rompe demasiado pronto, la fiesta pierde su sentido. Y en ese respiro, ocurre algo que te da un escalofrío por lo sencillo que es. Jarramplas gira la máscara hacia un grupo de gente muy cerca. Los mira, o finge mirar, y golpea el tambor como si fuera un saludo. Y algunos responden riendo, levantando el nabo como brindis. Ese gesto es lo que te deja más confundido. ¿Es amenaza? ¿Es complicidad? ¿Es teatro? ¿Es seguimos? Y claro, siguen. La persecución se vuelve a intensificar, pero ahora con una energía distinta. Ya no es solo euforia de inicio, es euforia de hemos llegado hasta aquí. Es el segundo aire de una multitud. Ese momento en el que la adrenalina te engaña y te hace creer que puedes más. Y aquí llega un twist aún más sucio, literal. Con tantos impactos, la pulpa empieza a volar en partículas. No es niebla bonita. Son pequeños trozos húmedos que se pegan en ropa, en pelo, en manos, en caras de espectadores. Hay gente que se limpia la mejilla y se queda con una fibra colgando, como si fuera una broma pesada de la naturaleza. Y tú piensas, esto es un bautismo, pero en puré de nabo, el sacramento más asqueroso del mundo. En algún momento, el personaje llega a un punto simbólico del pueblo, una zona donde se siente que la escena importa más, y el tambor vuelve a apretar el ritmo, y la multitud, como si obedeciera una señal, concentra los lanzamientos. Otra vez una lluvia compacta, otra vez el casco vibrando, otra vez el cuerpo absorbiendo golpes. Pero ahora, tú ya entiendes el patrón. La fiesta no quiere destruir a Jarramplas,
quiere transformarlo. Quiere que termine el día convertido en algo distinto a lo que era al empezar. Cubierto, marcado, agotado, pero invicto. Porque si termina invicto, la tradición funciona. Y si la tradición funciona, el pueblo puede dormir tranquilo, como si hubiera cumplido con algo que nadie sabe explicar sin ponerse nervioso. Y justo cuando parece que lo has visto todo, aparece el giro más perverso de todos. El personaje, de pronto, deja de ser el objetivo principal, y la fiesta empieza a girar hacia el final del recorrido, hacia el lugar donde se decide lo que de verdad importa. Porque lo más loco no es el bombardeo, lo más loco es lo que viene después. El momento en que el diablo tiene que volver a ser persona. Y eso, créeme, es más difícil que aguantar golpes. Porque aguantar golpes es físico. Volver a ser tú, después de haber sido un símbolo, después de haber sido una diana, después de haber escuchado a todo el pueblo gritarte. Encima, eso te deja una resaca que no se cura con agua. Y ahí está el cliffhanger de esta parte. El recorrido todavía no ha terminado del todo, y ya se siente que el verdadero desenlace no va a ser un último nabo, sino el segundo en que se quite la máscara, respire aire limpio y el mundo le devuelva el nombre. ¿Quién está ahí dentro, exactamente? ¿Qué le queda por soportar? ¿Y qué demonios hace un pueblo cuando su diablo ya no está en la calle? Eso es donde esta historia se vuelve todavía más rara. El momento en que el diablo empieza a desaparecer de la calle no llega con un anuncio, llega con un cambio sutil en la energía, como cuando en un concierto notas que la banda va a tocar la última canción y el público, sin ponerse de acuerdo, aprieta un poco más los puños. Jarramplas sigue caminando, pero ya no avanza hacia lo desconocido. Avanza hacia el final del recorrido, hacia el punto donde el pueblo necesita cerrar el círculo. Y esa necesidad se siente en la forma en que la gente lanza. Ya no es solo, ¡qué divertido! Ahora es cuando. Es un hambre de clímax, de remate, de ese último golpe que te permite decir, lo viví, ¿estuve ahí? El tambor suena más grave, más pesado, no porque el ritmo cambie necesariamente, sino porque el cuerpo que lo golpea ya va cargando con una tonelada invisible. Impactos, vibraciones, tensión, calor. Cada paso hace sonar el traje, y ese sonido, las correas, las placas, el roce, parece el crujido de un animal enorme que no debería existir. Y sin embargo existe. Y lo creó un pueblo entero que, con total seriedad, decidió que lo sensato es construir un demonio, para luego apedrearlo con verduras. No hay manera elegante de decirlo. Esto lo pudieron inventar solo idiotas, pero idiotas con un instinto teatral impecable, porque justo cuando crees que la escena va a ir bajando, la escena vuelve a morder. La multitud se reorganiza sin que nadie lo ordene. Los grupos se adelantan, buscan ángulos, ocupan esquinas, como si el pueblo entero tuviera un mapa en la cabeza. Y tú, si estás mirando desde fuera, notas algo que da escalofríos. A estas alturas, ya no importa el nabo individual, importa la ola, importa el fenómeno colectivo. Es como si la gente no tirara con la mano, sino con una sola voluntad compartida. Jarramplas entra en una zona más abierta, y por un instante parece que va a respirar. Error. En una zona abierta, hay más gente, más brazos, más trayectorias, más impactos potenciales. El diablo se convierte en el centro de una tormenta circular. Los nabos vuelan desde todos los lados. Algunos golpean el casco y rebotan hacia el suelo. Otros impactan en el pecho y se parten en dos. Otros fallan y van a estrellarse contra una pared, dejando una mancha húmeda como si alguien hubiera lanzado un órgano vegetal. ¿Y el traje? El traje ya no es un disfraz. Es un archivo. Una superficie que cuenta la historia del día. Cada mancha es un impacto. Cada pedazo pegado es un recordatorio. El personaje parece cubierto por una costra de barro y pulpa, como si hubiera salido de una alcantarilla agrícola. Asqueroso. Hipnótico. Perfecto para YouTube. Y aquí llega el giro que hace que todo se sienta, de repente, más serio. Cuando te acercas al final,
El público ya no se conforma con darle. El público quiere ver si se quiebra. No lo dicen así, claro. ¿No son villanos de película? Se ríen, aplauden, gritan. Pero si te fijas en los ojos, en la tensión del brazo, en esa puntería que se afina cuando el objetivo está cansado, lo entiendes. Están mirando un límite. Están jugando con el borde. Y el borde, en una fiesta como esta, es una línea peligrosa. Entonces, como si el personaje tuviera una última carta, Jarramplas hace algo que parece una provocación. Se planta de frente a un grupo, levanta el tambor y golpea con una fuerza que suena a desafío. ¡Tum! 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 La gente responde con una descarga. 3, 5, 10 nabos en segundos. Golpes a la máscara, al pecho, al hombro. El casco vibra. El cuerpo se sacude. El tambor golpea contra la armadura, como si el propio instrumento se quejara. Y aún así, el diablo no retrocede. Ese instante es el clímax físico del día. La imagen del monstruo, cubierto de restos, inmóvil, aceptando el bombardeo como si fuera un juramento, y justo cuando parece que todo va a terminar con aguantó y ya, ocurre lo que convierte la historia en algo más raro, más humano, más incómodo. El pueblo empieza a abrirse, no de golpe, no con una señal. Se abre como el mar en una película. Primero un hueco pequeño, luego dos, luego un pasillo claro. La gente se aparta lo suficiente para que Jarramplas pueda avanzar sin que lo ahoguen. Y ese gesto, ese «te dejamos pasar», cambia el tono por completo, porque significa «ya está, ya cumpliste». Y aunque sigan cayendo algunos impactos, ya no son los mismos. La violencia se va haciendo ceremonial, casi de despedida. El diablo avanza por ese pasillo como si caminara hacia un escenario final. El tambor sigue marcando, pero ahora el ritmo suena a cierre, a final de acto. A lo que venga después ya no será lo mismo. Y ahí está el verdadero desenlace. No es cuando deja de llover nabo, es cuando, por primera vez en todo el día, el pueblo tiene que enfrentarse a una idea que da más miedo que cualquier impacto. Debajo de esa máscara hay alguien. Hasta ese momento, Jarramplas es Jarramplas, un símbolo, un personaje, una diana, una excusa. Pero cuando la fiesta se acerca a su final, la máscara deja de ser solo máscara y se convierte en un secreto a punto de romperse, porque si se quita, aparece la persona, y si aparece la persona, aparece la incomodidad. Y aquí viene un detalle que, si lo narras bien, le vuela la cabeza a cualquiera. Durante buena parte del recorrido, mucha gente no sabe exactamente quién es. Hay rumores, hay apuestas, hay «creo que es él», hay «dicen que le tocaba este año», pero la máscara confunde. El traje cambia la forma del cuerpo, y el caos borra certezas. Eso es intencional. Esa es la magia sucia del ritual. El anonimato protege a todos, protege al que recibe, porque no lo humillan como individuo, y protege al que lanza, porque puede fingir que no le tiró a su vecino, sino a un demonio abstracto. Así funcionan las mejores locuras, dándote una coartada moral. Jarramplas llega a un punto donde ya no hay tanta carrera, donde la escena se compacta y se vuelve solemne sin querer. Hay gente que se acerca no para lanzar, sino para mirar, para estar cerca, para ver el final de verdad. Los últimos nabos vuelan con menos fuerza o con menos frecuencia, como si incluso los más salvajes entendieran que ya no es momento de apretar más. La tormenta baja a llovizna, el tambor golpea una vez, dos, y se detiene. Ese silencio es enorme, un silencio con olor a pulpa, un silencio lleno de respiraciones ajenas. Y entonces pasa. No ocurre como una revelación teatral perfecta, con luces y música. Ocurre de manera torpe y humana, como pasan las cosas reales. Alguien se acerca, le toca una correa, le ayuda con un enganche, otra mano sujeta el tambor para que no caiga. El diablo inclina la cabeza. El casco se mueve un poco. Hay un roce seco de material contra material, y el pueblo, por primera vez en horas, no grita, mira. La máscara sale, y en ese instante,
el personaje muere. No muere la persona, claro. Muere el símbolo. Se desinfla. Se hace carne. Se convierte en un vecino sudado, con la cara roja, con marcas donde el casco apretaba, con los ojos parpadeando como si acabara de volver de otro planeta. El aire frío le golpea la piel por primera vez y parece que no sabe si agradecerlo o llorarlo. La reacción de la gente es rara. Hay aplausos, hay risas, hay alivio y hay algo que no se dice, pero se nota. Vergüenza pequeñita. Un segundo de «Ah, eras tú». Un segundo en el que de pronto recuerdan que esos brazos que tiraron eran brazos humanos, y esa cabeza que recibió era una cabeza humana. Solo un segundo. Pero existe, y para que ese segundo no se convierta en culpa, el pueblo hace lo que siempre hace. Lo transforma en orgullo, alguien grita algo celebratorio, otro aplaude más fuerte. Se acercan amigos, familiares, vecinos, algunos lo abrazan con cuidado, como si abrazaran una armadura caliente. Otros le dan palmadas donde todavía hay pulpa pegada. Se ríen de las manchas, señalan el traje, comentan el impacto más bestia, el momento del resbalón, el golpe que sonó a campana. Y el hombre, ya sin máscara, sonríe con esa sonrisa imposible de describir. Mezcla de agotamiento, alivio y un orgullo infantil, como si hubiera completado una misión absurda, porque lo hizo. Aguantó, y aquí llega el twist más incómodo. En vez de resentimiento, lo que aparece es una especie de complicidad con los que lanzaron. ¿Recuerdas esa idea inicial de pobrecito? Olvídala. El final no es ¿cómo pudieron hacerle eso?, sino ¿cómo pudo él elegirlo? Y esa pregunta cambia todo, porque te obliga a mirar la fiesta como lo que realmente es. Un ritual de pertenencia tan exagerado que se vuelve grotesco. En otras partes del mundo, la gente se integra cantando un himno o pintándose la cara. Aquí se integran dejándose bombardear por nabos, como si el sufrimiento, en su versión más estúpida, fuera un sello oficial. Ahora sí eres parte, como si dijeran, si aguantas esto, aguantas lo que sea. Es ridículo, es primitivo, y, por eso mismo, funciona. Después del desenmascaramiento, la escena se transforma. Ya no hay persecución, hay resaca. La gente habla más bajo, se ríe de cosas pequeñas, camina con cuidado para no resbalar en lo que queda del campo de batalla. Trozos, pieles, barro vegetal. Hay quien mira el suelo y parece alucinar de que todo esto haya pasado de verdad. Hay quien huele sus manos y se da cuenta de que lleva el día entero oliendo a raíz cruda. Hay quien se limpia la chaqueta y saca una fibra pegada, como un souvenir asqueroso, y entonces sucede algo que, narrativamente, es precioso por contraste. Donde antes había violencia festiva, ahora hay gestos cotidianos. Un vecino le ofrece agua al que fue jarramplas, otro le acerca una toalla. Alguien le dice algo al oído, una frase breve, íntima, que no escuchamos, y el hombre asiente, con una seriedad que contradice toda la idiotez del evento, porque para él esto fue más que un show, y ahí está el último giro de la historia. El verdadero monstruo no era el diablo con cuernos. El monstruo era la multitud cuando se emocionó, pero la multitud no quiere verse como monstruo, quiere verse como comunidad, y por eso el final necesita un reencuadre. Esto es tradición, esto es cultura. Esto es devoción. Esto es lo nuestro. Palabras grandes para justificar un acto profundamente absurdo, y aún así, hay algo que no puedes negar. El pueblo, al terminar, parece más unido, como si hubieran descargado un rayo juntos, y ahora el aire estuviera limpio, como si hubieran escenificado un caos controlado para recordar, por contraste, que el resto del año prefieren la calma, como si hubieran hecho una locura compartida para reforzar lo que son. Eso no lo hace menos idiota, solo lo hace más interesante, porque al final te queda una imagen. Un hombre normal, sin máscara, mirando el traje manchado, respirando hondo, con el tambor colgado, como un corazón que por fin deja de golpear. Y alrededor, gente que hace fotos, que se ríe, que comenta, que ya piensa en el año siguiente. Sí,
el año siguiente. Porque lo más perturbador de todo no es que exista Jarramplas, es que, cuando se acaba, alguien en el pueblo, probablemente más de uno, siente una chispa de deseo. Algún día me tocará a mí, y esa frase, si la pronuncias despacio, es de ciencia ficción. Algún día me tocará ser el demonio al que le tiran nabos. En ese punto, el espectador se queda con una conclusión inevitable. Hay dos tipos de personas, las que ven esto y dicen, ¡qué asco, qué barbaridad, qué locura! Y las que lo ven y sienten, muy adentro, una tentación inexplicable. Y si yo, no por masoquismo puro, por pertenencia, por historia, por ego, por esa parte del cerebro que quiere superar una prueba, aunque la prueba sea tan ridícula que parezca un chiste, y ahí está el cierre perfecto para tu vídeo. La pregunta que pica, que incomoda, y que deja al espectador con el sabor raro de los mejores relatos, porque si un pueblo puede convertir una guerra de nabos en un honor, entonces, ¿qué otras locuras estamos llamando tradición sin pensarlo? Y cuidado, no te rías demasiado desde tu sofá, porque el verdadero truco de Jarramplas no es el nabo en la cara, es este. Te hace sentir superior, hasta que te das cuenta de que, en cuanto un grupo lo celebra y lo llama lo nuestro, cualquier idiotez puede volverse sagrada.